¿Cómo están, estimados amigos de este canal YouTube? Hace apenas 2 o 3 días, el 28 de julio, el presidente Castillo asumió sus funciones como presidente constitucional de la República del Perú y hizo un video, después de escucharlo, en el que señalaba que el tono del discurso había sido relativamente moderado, que no había tenido en muchos aspectos la radicalidad que se esperaba. Sin embargo, que había tenido algunas afirmaciones preocupantes y otras que requerían definitivamente una explicación. Juró en dicho mensaje a la nación el presidente Castillo que no iba a hacer control de precios ni expropiaciones. Juró que se iba a mantener dentro de los cauces constitucionales y que se iba a ir cuando termine su mandato dentro de 5 años. Como consta en el video que está registrado, dije lo que dije en la esperanza de que el señor Castillo, ya presidente de la República, empezase a pensar y a actuar como presidente, como gobernante de todo el Perú, y no solamente como candidato o como miembro de un partido político, sobre todo teniendo en cuenta las difíciles circunstancias en las que está nuestro país, que en lo político implica una suerte de combinación de crisis institucional, desconfianza, polarización, por mencionar algunos de los problemas que tenemos en este momento. Pues no pasaron 24 horas desde que el presidente Castillo dio su discurso el 28 de julio, donde ya, como digo, había algunos temas preocupantes, la insistencia en la Asamblea Constituyente, la insistencia entonces en cambiar totalmente la Constitución, la insistencia en que los contratos ley que hoy día aseguran a los inversionistas, digamos, reglas de juego estables, no debían existir y que por lo tanto había que cambiar esa situación de contratos ley en la Constitución peruana, y otros temas más que podríamos discutir, pero lo principal, desde mi punto de vista, estaba en este tema y en qué rumbo político le iba a dar a su gobierno. 24 horas después, el presidente decide ir a Ayacucho, a la Pampa de la Quinua, simbólicamente, donde se gestó finalmente la independencia de América en la batalla de Ayacucho. Lo acompañan otros presidentes, incluso que habían venido a la toma de mando, y allí vuelve a hacer un juramento simbólico, pues, un tema, digamos que para gustos, pero bueno, no me pareció del todo mal que hiciera un juramento simbólico allí, porque ya se había dado el juramento constitucional en el Congreso de la República, como manda la Constitución y el protocolo. Pero después viene una gran sorpresa. Se anuncia la juramentación del nuevo presidente del Consejo de Ministros. Y allí, que había una preocupación porque nombrara a un señor Nájar, que tenía serios cuestionamientos por hechos de su vida privada que obviamente son incompatibles con un liderazgo a nivel de la presidencia del Consejo de Ministros. Sin embargo, nombra, para sorpresa de todos, al señor Guido Bellido, congresista por Perú Libre, por el Cusco, o sea, ya congresista en funciones, quien hasta entonces había sido secretario regional de Perú Libre en el Cusco, conocido dirigente antiminero, y controvertible en cuanto a declaraciones que había hecho no hace tiempo, sino recientemente, en las que, con respecto a los terroristas, los llama personas equivocadas, un poco nos quiere dar a entender que esas personas tenían un motivo, pero equivocaron el camino, ¿no? Y por esas declaraciones, alabando a terroristas, se le ha abierto una investigación por el supuesto delito de apología del terrorismo. Nada menos.
Y tiene otras declaraciones también complicadas para un líder en una democracia en el Perú. La decisión del presidente Castillo de elegir a señor Bellido no es un tema menor. Es un tema que gira políticamente. La impresión que había dado un día antes en su mensaje de ponderación, de cierta cautela, de cierta moderación, de cierta búsqueda del diálogo y el consenso, aún con temas muy preocupantes que no son de consenso, pero con ese discurso, y 24 horas después nos dice que quien va a comandar su gabinete y por lo tanto va a ser su ejecutivo más importante es un personaje no solamente controvertido, sino realmente que tiene un perfil que difícilmente puede ser el de un presidente del Consejo de Ministros. Dialogante, democrático, que además esté en condiciones de ayudarlo al presidente Castillo a salir de esta situación difícil porque empieza su gobierno. Y bueno, vienen las hipótesis, las especulaciones de uno y de otro tipo, porque todos los que hacemos comentarios estamos especulando, porque sinceramente la impresión que a mí me da es que no se puede tener certeza de lo que va a ocurrir, porque no creo que ni siquiera el presidente Castillo tenga certeza de lo que él va a hacer en los siguientes días. Hay una mezcla de improvisación, hay una mezcla de irresponsabilidad, pero también hay una mezcla de temas que ya estábamos avisados que podían ocurrir y que suponíamos no iban a tener este correlato o no iban a ocurrir tan pronto. Entonces, hay dos hipótesis. O el presidente Castillo está totalmente de acuerdo con lo que dice el señor Cerrón, aunque él hubiera declarado como candidato a otra cosa, y por lo tanto está haciendo lo que siempre pensó hacer, aunque nos dijo que no lo iba a hacer, y el señor Cerrón entonces está mandando, sin ser el presidente, y el señor Castillo está ejecutando lo que el señor Cerrón le dice, ¿no? O el señor Castillo no está tan de acuerdo con el señor Cerrón, pero igual el señor Cerrón se impone sobre él, que es el presidente de la República, que igual hace que las acciones vayan según el señor Cerrón y los radicales que lo acompañan quieren. Ambas situaciones serían igualmente preocupantes. No sé cuál más. No sé si una acción estratégica con mentira primero y luego acciones ya consumando los hechos cuando se es presidente, o una acción retroceso producto de las presiones internas que el presidente no está en capacidad de decir, de contener o de decir no. Así llegamos al segundo día de mandato del presidente Castillo, con un giro total de la impresión moderada de un discurso a la sorpresa de un presidente del Consejo de Ministros, no solo radical, sino con todos los detalles que he comentado, cada uno más complicado. ¿Puede un gobierno que tiene ese presidente del Consejo de Ministros presentar una estrategia de búsqueda de consenso, de espacios de diálogo, cuando vemos todo estas declaraciones y este accionar radical como un hilo conductor permanente de su acción política? No creo, ¿no? Entonces ahí viene una segunda especulación. ¿Por qué? ¿Qué es lo que quieren hacer? Y entonces vienen también varias posibilidades. Una, la que pareciera ser la más cercana a la realidad, es que estarían haciendo lo que siempre pensaron hacer, pero lo estarían haciendo más rápido de lo que habían pensado. ¿Por qué? Ya vieron que en el Congreso no tienen posibilidad de hacer cambios constitucionales porque no alcanzan los 87 votos necesarios para votaciones calificadas que implican leyes orgánicas o cambios de constitución. Por lo tanto, el cambio del artículo 206, que es lo que aspiran para que se permita una asamblea constituyente como
otra modalidad para llegar a una nueva constitución, pues no parecería factible con la correlación de fuerzas que hay en el Congreso de la República actual. Entonces la hipótesis continúa y dice, bueno, hacemos un gabinete de choque, presentamos el tema del proyecto de ley mencionado, de cambio constitucional, nos lo niegan, hacemos cuestión de confianza, se va este gabinete, viene otro, repetimos la instancia y ya estamos en la posibilidad de que se cierre el Congreso. Esa podría ser la estrategia, tal como vemos hasta este momento las cosas. Otra estrategia podría ser, bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos, ¿no? Vamos a aprovechar este primer momento, sorprendiendo un poco, y vemos hasta dónde podemos ir y luego ya evaluamos. El problema es que las decisiones tomadas con el nombramiento del señor Bellido y con los ministros que en la noche del mismo 29 de julio tuvimos 3 horas esperando que se nombrara el gabinete y nos encontramos con un gabinete incompleto. No solo ministros que desertaban o candidatos a ministros que desertaban por el nombramiento del señor Bellido, sino ministros que por los juramentos que hemos escuchado y por los currículos que hemos visto, no solamente tienen un perfil, digamos, poco técnico y en algunos casos desconocido para carteras muy importantes, sino que además parecerían, en su mayoría, responder de manera mucho más directa al señor Cerrón que al señor Castillo, señor presidente. Entonces, más incertidumbre, ¿no? Y además, sin ministro de Economía y sin ministro de Justicia. Como si un país pudiera en estos tiempos ir sin timón en la economía y finanzas y sin timón en justicia, que es, desde el punto de vista constitucional, el ministerio que tiene que darle soporte jurídico a las acciones del presidente. No va bien esto. No va bien estos primeros 48, 72 horas del gobierno del presidente Castillo. No sé si esto habrá estado pensado, no sé si esto es producto de la improvisación, pero cualquiera que sean las razones, no va bien. Señor presidente Castillo, lo que usted está haciendo está marcando ya un camino que en muchos aspectos ya no tiene retroceso. Se puede todavía corregir algunas cosas que está haciendo, pero la imagen que está teniendo en estas primeras acciones, la imagen de lo que hace y de lo que no hace, de su verbal, de su no verbal, de su vestimenta, que no tiene que ver con el hecho que usted pueda tener un atuendo, pero un atuendo peruano, señor presidente, no el atuendo que solía ponerse el señor Evo Morales en Bolivia cuando era presidente de ese país, con el mayor respeto a los hermanos bolivianos y a sus atuendos. ¿Y por qué no se puso una vestimenta chotana, ¿no?, para ir, digamos, en concordancia con su propio discurso? Y una vestimenta, un símbolo que solamente genera más incertidumbre y yo diría que incluso rechazo de muchos de quienes han votado por usted. ¿Por qué, señor presidente, en la juramentación en el Teatro Nacional, alterar la bandera peruana? Todos hemos visto cómo se ha alterado, se le ha puesto un color ahí oscuro a la zona donde salen las monedas. ¿Qué significa eso? ¿Se puede alterar un símbolo patrio así nomás? ¿Quién es el responsable de eso? ¿Usted lo permitió? Muchas decisiones desacertadas, muchos elementos que hablan bastante de la psicología de quienes toman las decisiones. Y una gran equivocación, presidente Castillo. ¿Sabe cuál es su gran equivocación? Usted está pensando que el 50% más algo que votó por usted en la segunda vuelta es una votación suya, es una votación del Partido Perú Libre, es una votación que tiene la idea del cambio de la Constitución que usted plantea. Tengo un error, señor Castillo. Señor presidente, tengo un error.
Esa votación que ocurrió y que lo llevó a la presidencia legítimamente, usted es presidente constitucional, no es la votación que usted va a tener en este tipo de decisiones. Lea usted, su gente, asesora, que lea o que vea las redes. Usted no tendrá tiempo, pero vea cómo hablan quienes han votado por usted. Y dicen, yo no voté por esto, ¿no? Y entonces tome conciencia de que no es posible que en 48 y 72 horas usted esté socavando su propia estabilidad y esté, por lo tanto, socavando la estabilidad de Perú, económica y política, y por qué no decir social, porque usted le está generando una esperanza a la población que cree en usted, que no es el 50%. Yo diría que, ¿quién votó por Perú Libre en la primera vuelta? Bueno, 12, 13, 14%, no 18, porque ese es el voto válido, pero real votación, 2 millones y algo de peruanos votaron por usted, creyendo en su discurso, leyendo sus propuestas, no porque querían votar de esa manera como protesta o no votar por otro candidato, no, votaron por usted. Pero los que teníamos que votar somos 25 millones. O sea, han votado un poco más del 10% por usted, señor Castillo. Y en la segunda vuelta ya se votó en otras condiciones. Esa no es votación suya, ¿no? La votación suya es la de la primera vuelta. Entonces, con 10 o 12 o 13% o 15% del total de la población que votó por usted, usted no puede pretender que el 100% de los peruanos pensemos como usted. Y usted no puede gobernar para ese 15%, usted tiene que gobernar para el 100%. No le guste. Esa es la misión de un presidente, porque usted es presidente de la República, no es presidente de Perú Libre. Y el señor Cerrón, que parece que tiene mucha influencia con usted, dijo en su discurso, que está en las redes, dijo 2 o 3 cosas muy importantes para entender qué hay detrás de estas medidas, que usted parece las está avalando, o de repente cree en ellas, simplemente está ejecutando lo que siempre pensó hacer. Dijo el señor Cerrón, nuestro partido, Perú Libre, estamos contra todo el sistema. Es un pensamiento muy parecido al de Sendero Luminoso, solo que hace décadas los senderistas iban por las armas, por la destrucción, por las bombas, para originar el caos. Ahora ya dejaron eso porque perdieron en esa batalla con las armas. Nuestras Fuerzas Armadas, nuestras fuerzas policiales, los ronderos que usted quiere representar, rechazaron ese tipo de acción terrorista y vencieron a Sendero Luminoso en las zonas campesinas y, por supuesto, en el tema ideológico también. Entonces ahora han cambiado de estrategia los senderistas. Ahora quieren originar ese caos, esa violencia, ese desorden, socavando la estabilidad económica, socavando la democracia, generando el caos. Y usted en 72 horas está dando muestras de que va en ese camino. Me hay que rectificar, presidente Castillo, porque esta es una situación que no puede ocurrir. Es más, conforme vaya avanzando y si usted siga en esta línea, ¿no? Las implicancias que esto va a tener económica, social y políticamente son muy graves. Solamente por el conocimiento de que el señor Bellido, con esas características, es el presidente del Consejo de Ministros y que había una juramentación de no hay ministro de Economía y que el gabinete es un gabinete muy cercano al señor Cerrón y de gran radicalidad, el día 30 se cayeron todas las acciones de las empresas peruanas en todas las bolsas donde estamos, en la peruana y de afuera. Nuestros bonos soberanos perdieron. Y no sería raro que las agencias clasificadoras de inversión, no lo deseo, pero no sería raro que las agencias clasificadoras de inversión ya estén evaluando la posibilidad de una reclasificación peruana con el peligro de perder el grado de inversión que tanto nos costó tener. Y eso significa que usted, por estas medidas, y sus colegas que lo acompañan, y el señor Cerrón, que está ahí tomando decisiones sin tener ninguna facultad, ¿no? Ya significan que el Perú, todos los peruanos, incluidos los más pobres que usted cree defender, vamos a pagar 4 o 5 puntos más por la deuda que tenemos, porque el riesgo país va a aumentar por usted y por sus decisiones. Eso no está haciéndolo ni la derecha, ni el imperialismo, no, eso lo está haciendo usted. Y en este tema, usted tiene que ser responsable por estas acciones que está tomando. ¿Puede rectificar, presidente Castillo? Si usted sigue así,
esta situación se va a volver inmanejable en lo social, en lo político, ya en lo económico. Es un problema muy serio. El Perú está perdiendo lo que con gran esfuerzo todos los peruanos, no los gobiernos, todos los peruanos hemos luchado por tener en los últimos 20 años. Pronto sabremos quién es su ministro de Economía o su ministra de Economía. Lo mismo Justicia. Si vamos en la misma línea, se nos viene una situación muy complicada. Y además, esto, como usted sabe, ha jurado usted respetar la Constitución. Yo no sé si usted entiende lo que es un juramento. Y por supuesto tiene que respetarlo. Y respetar la Constitución significa que buena parte de lo que está planteando tiene que ir al Congreso. Y usted está polarizando con el Congreso con estas medidas. ¿Qué está buscando? Está buscando que haya nuevamente ese juego de censuras, vacancias y al otro lado deseos de cierre del Congreso. Está buscando llegar a eso. A ese caos quiere volver a poner al Perú. No nos merecemos eso, presidente Castillo. Y usted con el 15% que realmente lo apoya, y no sé si se lo seguirá apoyando, usted no puede hacer eso todo el Perú. Rectifique, presidente Castillo. Rectifique por el bien del Perú, de los más pobres, de los pueblos alejados y de su propio gobierno. Usted no tiene ni un mes. No podemos decir es la crisis del año, no. Este es un gobierno que nació con crisis. Ya en las primeras 24 horas teníamos una crisis antes de tener el gabinete completo. Y en las primeras 72 horas no tenemos al gabinete completo y nada menos que no tenemos ministro de Economía y ministro de Justicia. Dijo el señor Cerrón en ese mismo discurso que está en las redes, tenemos que lograr la nueva Constitución. Esa no es una bandera personal, dijo el señor Cerrón. Dijo, esa es una bandera de nuestro partido. Textual, está en las redes. Y entonces es una bandera del partido, donde el señor Cerrón es el dueño absoluto, al punto que sin ser presidente parece serlo. Pero no es una bandera del Perú. No es una propuesta de la gran mayoría de los peruanos. Nosotros queremos empleos, nosotros queremos inversión, nosotros queremos crecimiento, queremos vacunas, queremos educación de calidad, queremos infraestructura, queremos salud al alcance de todos, sí, pero no lo queremos en medio del caos, no lo queremos en medio de la incertidumbre y mucho menos en medio de una democracia que se dice democracia, pero en la práctica se está actuando como si fuera una dictadura. Muy poco tiempo para cometer tantos errores juntos, señor presidente. Tome conciencia y sepa que la defensa de la Constitución está en la misma Constitución. Que las instituciones y todos los ciudadanos tenemos derecho a dar nuestra voz y a expresar nuestra afirmación o nuestro descontento con lo que se va haciendo. Usted es presidente constitucional, pero no puede hacer lo que usted quiere. Tiene que consensuar, tiene que buscar puntos de encuentro para todos los peruanos, no solamente para quienes votaron por usted, no solamente para quienes conforman el Partido Perú Libre con el que usted candidató. Rectifíquese. Gracias.